Mi nombre es Robinson Quiñones, soy estudiante de la Facultad de Ciencia Informática. Esta es la materia Inteligencia de Negocios impartida por el ingeniero Jorge Pincayo. La primera pregunta del cuestionario dice: considerando que los algoritmos de minería de datos se conglomeran en 7 grandes grupos, ¿cuáles son los siguientes? Tenemos algoritmos de árboles de decisión, algoritmos de Bayes, algoritmos de clústeres, algoritmos de redes neuronales, algoritmos de series temporales, algoritmos de regresión lineal y algoritmos de clústeres de secuencias o clústeres secuenciales. La siguiente pregunta en el cuestionario dice: identificar, pero sin describir, al menos 3 algoritmos concretos de cada grupo de algoritmos de los indicados. En pantalla tenemos 3 ejemplos de cada uno de los tipos de algoritmos que tenemos. La siguiente pregunta dice: describir uno de los 3 algoritmos concretos de cada uno de los algoritmos que identificamos en el grupo anterior. Bastará con enlistar al menos 10 características de cada algoritmo. En total, deberá tener 7 descripciones. El primer algoritmo es el de árboles de decisiones, en el estudio de casos médicos. En imagen podemos ver la descripción de las mismas. Los algoritmos de Bayes son utilizados generalmente o mayormente en los detectores de spam de los correos electrónicos. En pantalla podemos ver sus características. Los algoritmos de clústeres son utilizados mayormente en la detección de fraudes en las tarjetas de crédito. En pantalla podemos ver la descripción de los mismos. El algoritmo de red neuronal es aplicado en el sistema ART, que es la teoría adaptativa de resonancia. Aquí tenemos varias de sus descripciones. El algoritmo de series temporal es utilizado en el modelo oculto de Markov, que es un modelo estadístico que asume que el sistema a modelar es un proceso de Markov de parámetros desconocidos. En pantalla vemos algunas de sus características. Por otro lado, los algoritmos de regresión lineal podemos ver un ejemplo claro en el control del tránsito vehicular de diferentes ciudades. En pantalla vemos características del mismo.
K-means es uno de los ejemplos en los que podemos ver el uso de los algoritmos de clústeres secuenciales, ya que este es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en cada grupo de cada observación que pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. En pantalla podemos ver características del uso de los algoritmos de clústeres secuenciales. La siguiente pregunta es que para cada uno de los 7 grupos de algoritmos presentados en el inicio de este documento, identifique qué algoritmos permiten predecir el atributo continuo y cuál el atributo discreto. En esta imagen, en esta pantalla, podemos ver esta tabla que permite ver la diferencia entre uno y el otro. La siguiente pregunta nos pide identificar los tipos de columnas de entrada con los que estos algoritmos nos permiten trabajar. En la tabla podemos ver que los algoritmos de árboles de decisiones nos permiten trabajar con datos numéricos y categorizados. Los algoritmos de Bayes nos permiten trabajar con las características no numéricas, valores numéricos, variables clasificatorias, algoritmos de clústeres, variables descriptivas, entre otros, como vemos en la tabla que tenemos en imagen.
En la siguiente pregunta se nos hace referencia a que demos dos ejemplos o dos tareas empresariales que hagan estos tipos de algoritmos. En la pantalla vemos los ejemplos de los mismos. La siguiente pregunta nos pide considerar la base de datos SQL Data Tools para explicar las configuraciones de los algoritmos que hemos utilizado. En árboles de decisión utilizamos Complexity Penalty, que controla el crecimiento del árbol de decisión. Un valor bajo aumenta el valor de decisión y un valor alto lo reduce. El valor predeterminado se basa en el número de atributos de un modelo concreto, como se describe en la siguiente lista. Por otro lado, utilizamos el Forced Regressor, que fuerza al algoritmo a usar unas columnas indicadas como regresores, independientemente de su importancia según el cálculo del algoritmo. En algoritmos de Bayes utilizamos el Minimum Dependency Probability. Este parámetro especifica la probabilidad de dependencia mínima entre los atributos de entrada y de salida, y también el Maximum Output Attributes, que define el número de atributos de salida que el algoritmo puede controlar entre las invocaciones de la selección de características. Algoritmos de clustering. Cluster count. El parámetro especifica el número aproximado de clústeres que genera el algoritmo. Cluster seed. Este parámetro especifica el número de inicialización usado para generar clústeres anteriormente para la fase inicial de generación de modelos. Algoritmo de serie temporal. Autodetected priority. Este parámetro especifica el valor numérico entre 1 y 0 y se usa para detectar la periodicidad. Forest Method. Este parámetro indica si las predicciones se deben realizar con Por último, tenemos los algoritmos de clústeres secuenciales y las propiedades que utilizamos dentro de este algoritmo. En pantalla vemos la descripción de cada uno de estos.